¿Cómo está, iglesia? ¿Están bien? ¿Están listos para la palabra de Dios? ¿Cuántos están gustando ese paseo que estamos dando al libro de Isaías? Amén. Yo sé que es un libro bien profundo. Estamos tratando de trazarlo de una manera que se puede aplicar a nuestras vidas en la célula, ¿verdad? Entonces yo espero que en sus células están tomando el cuidado de leer, de estudiar durante la semana y ver cómo Dios nos está hablando a través de ese libro. No es como los demás, hemos dicho, no es como uno de los evangelios o una de las cartas de Pablo. Aquí hay mucha poesía, ¿verdad? Hay muchas señales como hoy vamos a estar hablando. Tenemos que ponernos listos, ¿verdad? Como dicen en Guatemala, ponernos las pilas, ¿verdad? Para realmente estudiar y profundizarnos en la palabra de Dios. Y hoy estamos en Isaías capítulo 7. Si tiene su Biblia y lo puede abrir ahí. Y hoy he titulado este mensaje, una encrucijada de fe. ¿Cuántos conocen qué es una encrucijada? Ahí estamos de caminos que llegan, ¿verdad? Entonces se abre a dos posibles caminos. Y en una encrucijada uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué camino voy a elegir? Eso nos pasa en la vida, ¿verdad? Muchas veces, a veces sin quererlo, llegamos a un punto en la vida donde tenemos que tomar una decisión. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado una situación difícil? O una noticia aterradora, ¿verdad? Y no sabes qué hacer. Realmente estás ahí y de un día a la mañana, ¿verdad? Una noche a la mañana, estamos puestos en un lugar donde tenemos que tomar una decisión bien fuerte. Yo recuerdo el día cuando mi esposa y yo recibimos las noticias que muchos de los donativos para nuestra casa hogar en Guatemala iba a parar. Fue en esa época cuando estaba el mercado bien bajo, tenía la caída de las casas y todo, y algunos de nuestros donadores dijeron, ya no podemos seguir dando. Y cuando hice los números, comencé a sudar, porque yo dije, con lo que estamos recibiendo, no podemos seguir haciendo ese ministerio aquí en Guatemala con los niños abandonados. Y de un día, ¿verdad?, al otro, estoy en una encrucijada. ¿Qué voy a hacer? Había hermanos y otro ministro que me decía, hermano Sean, es que ustedes tienen que dejar ese ministerio, ya no está funcionando, ustedes han fracasado, han fallado, ¿verdad? Entonces tienen que regresar. Hay otro que dice, no, hermano, sigue la lucha, tienen que seguir adelante. Y eso es lo que hicimos por varios años. Venimos aquí a los estados, visitamos iglesias, presentamos la obra en Guatemala, recibimos más donaciones. Pero es cierto que un día vino el momento cuando tuvimos que entregar el ministerio o el edificio y todo lo que tuvimos en manos de otro ministerio. Y gracias a Dios ellos siguen adelante. La casa sigue llena ahí en Guatemala, lleno de niños huérfanos y de, niñitas, ¿verdad? De menor de edad que lamentablemente se embarazan, ¿verdad? Y entonces se cuidan de ellas y las ayudan. Entonces, aunque nosotros estamos aquí de vuelta, el ministerio sigue adelante. Pero hermanos, cuando yo estaba parado en ese día, sentí como me caí encima del mundo, ¿verdad? Yo no era como David, que cuando vio a Goliat salió, dice la Biblia, salió con su onda para decir, ¿quién es usted? Yo era como los demás soldados. Yo creo que me siento aquí, ¿verdad? Porque parece muy grande ese gigante. Me dio miedo, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos en una crisis tenemos que hacer la pregunta, ¿a dónde o a quién corremos cuando enfrentamos una crisis? ¿Verdad? ¿Puede nuestra fe soportar una prueba difícil? Uno dice, yo jamás voy a abandonar al Señor. Pero igual como Pedro, solo espera la prueba exacta de tu debilidad y estamos negándolo y diciendo, no lo conozco. ¿Verdad?
Puede ser la muerte de un familiar. Yo no sé, estando en la iglesia, cuántas veces hemos escuchado, y yo he escuchado personas que dicen, yo creía en el Señor, pero me murió un familiar. Y yo no entiendo cómo Dios puede permitir cosas así, entonces dejé la iglesia. Otros que dicen, me ofendieron en la iglesia, esa iglesia, los cristianos no sirven para nada, yo no quiero ir ahí, yo era cristiano, pero todos son hipócritas. Lo que pasa es que para muchas personas su fe no puede soportar las pruebas que vienen en la vida. Y Dios permite estas encrucijadas en nuestra vida. Y tenemos que elegir en qué camino vamos a seguir. Porque esas decisiones definen nuestra futura. Definen el destino, el rumbo que vamos. Vamos a comenzar en el libro de Isaías, capítulo 7, y vamos a leer los primeros 2 versos. Pueden ver aquí en la pantalla o pueden seguir en su Biblia. Estoy usando la versión, la Biblia, las Américas. Entonces, si es diferente de la Reina Valera que tú tienes o otra versión, no se preocupa, van a estar parecidas, pero con algunas diferencias. Comenzamos en Isaías capítulo 7 con el verso 1. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram o de Siria, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Y se dio aviso a la casa de David diciendo, los arameos han acampado en Efraín. Y estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Ya ni llegamos al segundo verso. Isaías no está hablando en poesía, ¿verdad? Dice que estremece el corazón, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que estaban temblando con miedo, que el rey Acaz, el pueblo de Jerusalén, la gente de Judá, tiene mucho miedo porque sepan que un ejército viene tocando la puerta. Y no vienen para compartir sus bienes, vienen con espadas para matar, robar y destruir. En ese capítulo 7 vamos a ver una encrucijada del rey Acaz. Él está frente de una amenaza aterradora y él tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer ese rey? ¿Pondrá su confianza solo en el Señor para que Dios proteja al pueblo? ¿O recurrirá al imperio asirio para buscar la salvación? Para darles un poquito contexto, cuando llegamos al capítulo 7, algunas cosas han sucedido. Y quiero repasarlos para que ustedes conozcan muy bien. Primeramente, si miran aquí en ese mapa, en el año 745 antes de Cristo, el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, invadió a Palestina. Entonces pueden ver ahí está Asiria, Nínive está arriba. El imperio asirio había estado por unos 150 años, pero cuando vino Tiglat-Pileser el tercer, él decidió renovar el imperio. Él estableció un nuevo ejército. Vamos a estar hablando de ese ejército porque es impresionante y aterrador también. Y lo que él hizo es, decidió de ir y conquistar todas las tierras aquí en Palestina. Tenemos Siria, o algunas versiones dice Aram, son lo mismo. Entró en el norte en Israel, o también se habla de Efraín, lo mismo. Y también en Judá y Jerusalén. Y lo que sucedió es que cuando llegó, ninguno de estos reyes querían batallar contra su ejército, porque tenían tanto miedo. Solo que ellos hacían es que decidieron enviar oro y plata cada año a ese rey. Un tributo, ¿verdad? Cada año tuvieron que mandar una delegación de su palacio, de su trono, ¿verdad? Y enviar oro y plata para como apaciguar, ¿verdad? O tranquilizar
ese Tiglat-Pileser. Y es justo después de ese momento que se levanta el rey Acaz. Como leyó nuestro hermano Javier la semana pasada, el rey Usías murió. Por un ratito vino su hijo Jotam, pero él también murió. Y ahora es el nieto de Usías, Acaz. Y la Biblia nos dice que él no es un buen hombre de Dios. Tiene algunos problemas. Incluso al llegar a ser rey, algo pasó aquí en esa área. Tenemos dos reyes. Tenemos el rey Resín de Aram o de Siria arriba y el rey Peca de Israel. Estos dos reyes decidieron de hacer una alianza. Acaz es un joven de 20 años y estos dos reyes dicen, ahora es el momento, vamos. Entonces lo que hicieron es que vieron a Jerusalén y decidieron de atacarlo. Ellos invaden a Judá con su ejército, ¿verdad? La Biblia nos dice que cuando llegaron ahí en un solo día, los soldados salieron y mataron 120,000 soldados de Judá. No solo eso, ellos llevaron cautivo más de 200 personas, incluyendo mujeres y niños. Para un nuevo rey, no está saliendo bien. No lograron capturar a Jerusalén, pero destruyeron todo el alrededor. Incluso la Biblia nos cuenta en 2 de Crónicas 28 que el hijo de Acaz, el hijo del rey, murió en la batalla y también su segundo al mando. Entonces ellos llevaron todo esto al norte y pensaron, ¿cuándo podemos volver? Entonces escuchen noticias que el ejército de Aram y el ejército de Israel está acampado en el norte de Israel con planes de invadir nuevamente. Y esto es donde nos encontramos en el capítulo 7. El rey Acaz, un joven rey, incluso la Biblia dice que no lleva una buena onda. Dice que él adora a los ídolos, que no les interesan los dioses de sus padres de Usías. Él adora a Molec, a Astoret, a todos esos ídolos y provoca que la gente también lo adora. Y dice en 2 de Crónicas que es por esa razón que Dios permitió a Aram y a Israel invadir y llevar esos cautivos. Pero ahora llegamos al capítulo 7 cuando llegan las noticias. Ahí pueden ver que Israel y Aram vuelven a unirse para atacar a Jerusalén. Todo el pueblo de Jerusalén está recuperándose del ataque anterior cuando justamente vienen las noticias. Viene de vuelta. Acaban de matar cientos de miles de personas, llevar gente cautivos y ahora vuelven. Yo recuerdo en Guatemala escuchando las noticias, allí cuando venían los mareros y invadieron ciertas colonias. Y lo que hicieron fue entraron, sacaron la gente de sus casas, sacaban ahí de toda una cuadra de personas, lo sacaron, mataron a algunos y ellos lo tomaron como un base, un sede para sus actividades. Entonces, después de un rato se fueron y la gente regresaba a sus casas, pero venían las noticias, los mareros vienen de vuelta. Imagina el terror que tiene la gente. Así sentía el pueblo de Judá y Jerusalén, y en especial el rey. Y es aquí cuando Dios envía a Isaías con un mensaje especial para el rey Acaz. Y seguimos en el verso 3. Dice, entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo del batanero, es decir, el lavadero, y dile, estate alerta y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Resén, de Aram y del hijo de Remalías. Es interesante notar que Dios no solo manda a Isaías, pero también a su hijo, Sear-Jasub, ¿verdad?
Y nosotros algo que debemos notar es dónde tienen que ir para buscarlo. ¿Cuántos de ustedes conocen qué es un acueducto? Un acueducto en los tiempos antiguos era una manera para llevar agua afuera de la ciudad para adentro, porque muchas veces no tenía un río corriendo por medio de Jerusalén. Y en Jerusalén ellos dependían de estos acueductos y eran como túneles que pasaba de afuera, como miren ahí, y el agua pasaba por ahí. Y la razón que eran importantes es porque cuando había un asedio, un ejército se vino y puso a sitio a una ciudad, si cortaba el agua, la gente no podía beber 2 o 3 días y ya se tenían que rendir. ¿Dónde se encuentra Rey Acaz? Debido a las noticias está supervisando, asegurando que cuando vienen de nuevo van a tener una segura entrada de agua para la ciudad. Él está haciendo las preparativas y es ahí con todo ese temor y miedo donde Isaías y su hijo lo encuentran. Es importante que también notamos por qué su hijo está con él. Recuerda, hemos dicho antes que los nombres tienen significado. Y el nombre de Ser Jasub significa un remanente volverá. Esa es la promesa de Dios. Está diciendo que pasa lo que pasa, no importa la situación que tú encuentras, Dios siempre va a proteger un remanente. No va a destruir por completo a su pueblo. Entonces Él viene con una palabra de aliento, ¿verdad? Estate alerta, pero ten calma. Un remanente volverá. Siempre hay la seguridad que se puede arrepentirse, se puede volver al Señor y tener su ayuda, tener su apoyo, ¿verdad? Entonces veamos que Él lleva a su hijo como un señal a Rey Acaz. No más que mire al hijo, mire el señal. Un remanente volverá. Puede volver en arrepentimiento o pueden volver del exilio, ¿verdad? O del exilio. Pero tienen que volver al Señor. Eso es un tema repetido una y otra vez en Isaías. Si ustedes estaban leyendo Isaías 6, recuerde cómo termina. Que Dios no va a cortar por completo el árbol, ¿verdad? Deja el tronco, lo que se llama la simiente santa. Siempre se queda raíces de Abraham para que Dios pueda bendecir de nuevo su pueblo. Entonces lo que vemos es que va a ser a través de ese remanente que Dios va a cumplir sus pactos con Abraham, Israel y David. La razón que Dios no va a permitir que Rezín de Aram y Peca de Israel capturar a Israel es a pesar de la idolatría de Acaz, Dios es fiel. Dios es fiel a su pueblo y Él va a cumplir sus promesas. Y es por eso que aunque Acaz es un rey idólatra, ¿verdad? Que Dios viene con un mensaje de esperanza. Me gusta cómo Dios llama a esos dos reyes, Rezín y Peca, ¿verdad? Incluso notamos en el verso 4 que ni dice Peca, y como ni importa su nombre, ¿verdad? Solo dice ese hijo de Remalías. Ni vale la pena mencionarlo. Y lo llama dos tizones humeantes. No, yo realmente me cuesta entender qué es un tizón en español. Pero en el inglés es un poquito más entendible. Es un tronco quemado, ¿verdad? Es un tronco de un árbol. Después de un gran fuego que pasa, se mira el tronco humeante, ¿verdad? Y lo que Dios está diciendo es que estos dos chavos, ¿verdad? Rezín y Peca, estos dos muchachitos que ni vale decir sus nombres, ¿verdad? Hablan como leones y rugen así, pero son troncos quemados. No hay nada. Hay mucho humo, pero no hay fuego, ¿verdad? También habla de la idea, y si no se han dado cuenta, los troncos son señal también que cuando Dios corta a una nación, lo corta y solo deja el tronco. ¿Y qué va a pasar con Aram y con el norte, el Israel en el norte? Dios lo va a destruir y va a quemar el tronco.
No va a quedar nada. Mientras en Judá, Dios va a seguir fiel y proteger el tronco, ¿verdad? El renuevo, el retoño, como dice. Pero en Israel en el norte y con Siria, quemados por completos. Dios está diciendo, no te preocupes por estos. Ni vale mencionar sus nombres. Son tizones humillantes, ya quemados, ¿verdad? Rugen como leones, pero son solo gatitos, ¿verdad? Y Dios conoce sus planes. Si seguimos adelante en el verso 5, dice, porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo, subamos contra Judá y aterroricémosla. Hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella el hijo de Tabeel. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. La gente está esperando porque acaban de ver este ejército, el español se me va, el ejército de Siria y de Israel entrar y destruir. Pero ahora Dios dice, dicen que van a volver, pero no te preocupes, no te van a tocar, no pueden hacerte daño. Me encanta, no prevalecerá ni se cumplirá. Porque ellos tienen una conspiración. Y algo que la Biblia nos cuenta es esto. Remalías de Aram y Peca de Israel se habían cansado de estar bajo el poder de Asirio, ¿verdad? De Asiria. Ellos decidieron, vamos a levantar una rebelión, una conspiración contra el rey. Vamos a dejar de pagar el oro y la plata. Vamos a tomar control de nuestros propios países. No vamos a vivir bajo su mando. Pero Judá es un problema. Porque si tenemos a Siria en el norte y Judá ahí abajo, entonces tenemos enemigos de los dos lados. Ellos hicieron una conspiración. Vamos a entrar en Judá, esta vez directo a Jerusalén. Lo vamos a sacar, romper sus murallas, entrar ahí, matar a Acaz y poner un rey títere en su lugar. Un rey que controlamos nosotros. Esto fue la conspiración. Y Isaías lo está diciendo. Acaz, su intención es venir y matarte y poner un rey títere en el trono. Porque ellos quieren rebelar en contra de Asiria. Pero sabe, no va a pasar. No va a suceder. Ellos tienen todos sus planes, pero Dios viene y dice, yo no estoy de acuerdo. Pero vamos a hacer esa conspiración, vamos a hacer todo lo que queremos. Pero cuando Dios dice no, es no. No importa cuánto lo quieren hacer, cuántos planes que tienen, con una sola palabra dice no. Y no puede suceder. Dios tiene otros planes para Aram y Israel. Y lo vamos a leer en el verso 8 y 9. Dice, porque la cabeza de Aram es Damasco. Y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de otros 65 años, Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si no creéis, de cierto no permaneceréis. Aquí es un poquito difícil entender lo que está diciendo, pero vamos a otra vez ver qué significa cierta cosa. Y una de las cosas que tenemos que ver es esto, la cabeza. Porque lo que Dios está diciendo es esto, está declarando juicio sobre Aram, Siria y Damasco, y sobre el reino del norte, Israel. Una de las cosas que vemos es que Efraín es igual, es sinónimo a Israel en el norte. Y recuerdo cómo se dividió el reino de Israel en dos. El reino de Israel en el norte, Judá y Jerusalén en el sur. Entonces lo que Dios está diciendo que Israel y Siria van a ser destruidos en menos de 65 años. Pero nota cómo lo dice, la cabeza de Aram es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cabeza en el Antiguo Testamento habla de autoridad, habla de poder. El poder y la autoridad de Aram es Damasco y Damasco es Resín.
Y lo que nosotros sabemos es que Asiria invadió y mató a Rezín. Quitó la cabeza, mató, ¿verdad? Y quitó toda la autoridad de Aram, primero. Después Asiria entró unos años después, invadió en el reino del norte de Israel y también mató a Peca, ¿verdad? ¿Y qué hizo en esas dos cosas? Mataron a esos dos reyes y pusieron reyes títeres fieles a Asiria. So Dios está diciendo, lo voy a juzgar, voy a matar a las autoridades que tanto creen la gran cosa, lo voy a poner en su lugar. Pero hay algo aquí que debemos ver, porque dice la cabeza, la cabeza, la cabeza. Y sabemos quién es la cabeza de Aram, quién es la cabeza de Israel. Pero la pregunta que vemos ahí es, ¿quién es la cabeza de Judá? ¿Quién es la cabeza de Jerusalén? Cuando veamos eso, no aparece, ¿verdad? Y debemos hacer esa pregunta. Porque en ese capítulo lo está repitiendo, pero tal vez no dimos cuenta. Es porque notamos que muchas veces ni habla a Acaz por su nombre. Isaías lo llama casa de David. Él no dice, Acaz, esto es lo que te va a pasar. Acaz no, él dice, oh casa de David. Oh casa de David. Y esto debe hacer como un despertarnos algo importante. ¿Qué habíamos hablado sobre el pacto de Dios con David? Que Dios iba siempre a tener un rey del reino, del linaje de David en el trono. Y que iba a venir del linaje de David el Mesías. Que iba a tener un reino eterno y para siempre. ¿Sabes? En el norte en Israel, todos los reyes ahí no venían del linaje de David. Cuando se dividió, solo la familia de David se quedó en el sur. Y cada rey, después de Salomón, era un hijo en el linaje de David. Acaz es un hijo en la línea de David. Entonces por eso se nota que dice la casa de David. ¿Quién es la cabeza? Es David y es Dios. ¿Qué implica eso? Implica que ellos tienen un puesto favorable delante del Señor. Son especiales. Israel perdió la promesa cuando abandonaron a David y la casa. Todos sus reyes, podemos decir, eran ilegítimos. Eran comandantes. Eran cualquiera que se encontraba, lo pusieron en el trono en el norte. Igual con Aram, tenían su propia linaje de reyes. Dios dice, yo voy a cortar todos esos reyes. Pero con Judá hay algo diferente, porque la cabeza es especial. Es David. Es David. Entonces él dice algo. Y tal vez no lo captamos, pero nota lo que él dice al final. Él dice, si no crees, de cierto no permaneceréis. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué está tratando de decir eso? Si no permanezcas firme en tu fe, es cierto que no permanecerás en nada. Básicamente está hablando de que, diciéndole, mira, tienes que seguir a David en cuanto a tu fe al Señor. Tienes que colocar tu fe en el Señor y confiar solo en Él. Porque si tú no pones tu fe ahí, vas a ser como Aram y vas a ser como Israel. Y vas a ser cortado. No vas a permanecer en la tierra. Entonces, Acaz tiene una encrucijada, ¿no? Tiene que tomar una decisión. ¿Sigo en el camino de la casa de David? ¿Sigo al Señor mi Dios? ¿Obedezco sus mandamientos? ¿Camino en sus leyes? ¿O sigo a las demás naciones y terminar igual como ellos? Y esto es lo que Isaías está diciendo. Es una gran esperanza. Casa de David, tú tienes un puesto, una relación especial con tu Dios, pero depende de tu fe en el Señor. Porque si tú rechazas al Señor tu Dios, si tú te apartas de tu fe, entonces el Señor te va a destruir igual como las demás naciones. Fuerte, ¿no? Es bien fuerte lo que Dios está
ofreciendo. Y hermanos, hay muchas veces que nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en esas encrucijadas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en el Señor? Como cantamos hoy, descansando en su pacto, en su palabra, en sus promesas. ¿O vamos a correr al mundo buscando el dinero para resolver los problemas? Buscando el intelecto, buscando solo el razonamiento para entender y tratar de sobrevivir. Hermanos, sin el Señor no tenemos nada. Si no confiamos en Él, ¿verdad?, caemos. Hay un dicho en inglés y me encanta, lo voy a decir en inglés primero porque tal vez no se traduce muy bien, pero dice que if you don't stand with God, you will fall for anything. ¿Verdad? Si no te pares junto con Dios, caerás en cualquier cosa. Si no tenemos una fe bien establecida, bien arraigada en el Señor, entonces cualquier enseñanza que viene, cualquier tentación que pasa, que nos desviamos. Por eso la Biblia dice, anda en el Espíritu, ¿verdad? Y no vas a hacer las obras de la carne. Pero es un camino de fe, un camino de confianza en las promesas de Dios. Hermanos, muchas veces vacilamos. Es fácil confiar en el Señor cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas no se parece tan claro, tan blanco y negro, a veces comenzamos a recurrir a todo el mundo pidiendo consejo y ayuda de gente y de fuentes que no agradan a Dios, ¿verdad? Entonces aquí Acaz tiene que tomar la misma decisión. Y para asegurar, para ayudar, y mira la grandeza, Acaz ni quiere adorar al Señor, ¿verdad? Ni quiere seguirle. Pero Dios dice, ¿sabe qué? Le voy a dar un señal. Y allí lo miramos en el capítulo 7, verso 10, dice, el Señor habló de nuevo a Acaz. Es decir, esto es otro tiempo. Isaías viene otra vez, ¿verdad? Segunda vez viene Isaías y dice, pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré, ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oíd ahora, casa de David, otra vez, oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Como dije, Dios está mostrando favor. Dice, yo sé que tú vacilas, Acaz. Pídeme un señal. No debemos estar pensando que algunos dicen, oigan ese señal, y piensen cuando la gente pedía a Jesús, danos un señal para mostrar que tú eres el Mesías. Esto no, debemos volver al Antiguo Testamento, a Gedeón. Porque Dios dio un señal a Gedeón para confirmar su palabra. La palabra fue dada. Igual con Acaz, la palabra es dada. Ellos no prevalecerán. Confía en mí, ¿verdad? Entonces Dios dice, pídeme un señal, no importa lo que sea, lo más alto, lo más profundo, y yo lo haré. Como Gedeón, Dios dice, yo quiero establecerte en tu fe, en tu confianza, que yo puedo cumplir mi pacto y mi palabra. Pero Acaz, ¿verdad?, fingiendo espiritualidad, que dice, yo no pediré, ¿verdad? Yo no quiero tentar al Señor, ¿verdad? Dios no se deja llevar por eso. Dios conoce, ¿verdad? Todo es fingido. Acaz en su corazón ya ha tomado la decisión. La Biblia nos dice que él va a ir al rey de Asiria y va a pedir ayuda. Como él todavía manda su dinero, la Biblia dice que él entra en el templo y saca del templo todo el oro y la plata de los utensilios que usaban los sacerdotes en la adoración al Señor. ¿Y sabe lo que hizo? Lo mandó a Asiria. Pero Dios es tan fiel que le dice, mira, hasta si pide un señal y yo debo demostrar, pero Acaz no lo hace. Entonces por eso Dios responde, ya. Escucha, casa de David, ¿quiere cansar a los hombres y también a Dios por ser tan
tan necios, ¿verdad? Tan difíciles. ¿Por qué no solo pueden creer en el Señor y confiar en su palabra? Acaz no quería creer en el Señor. E incluso él ha rechazado la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros vemos es en el siguiente verso, Isaías va a decir, entonces el Señor te va a dar un señal. No pediste, pero aquí es un señal. Y quiero parar aquí por un momento, porque eso es algo que viene del llamado de Isaías en el capítulo anterior, pero también algo que se repite en la vida de Jesús. Y ¿sabe lo que vemos? Es que cuando alguien ya ha tomado una decisión, es decir, ya han dicho, no voy a hacer, muchas veces Dios deja de hablar claro a ellos. Nosotros recordamos a Jesús en Mateo, ¿verdad? En 13, cuando Él está contando una parábola, ¿verdad? Del sembrador incluso. Y después de hablar de esa parábola, los discípulos vienen y tienen una pregunta y dicen, mira, ¿por qué Jesús usa parábolas cuando hablas con la gente? ¿Verdad? ¿Por qué no lo digas claramente lo que vas a hacer? ¿Por qué usar señales y parábolas? Jesús lo dice, es porque los que no quieren oír, no oyen aunque uno lo dice claro. Pero el que tiene oídos, oiré, ¿verdad? Aquí él dice, incluso repite las palabras que Dios dijo a Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. A veces Dios, cuando alguien ha rechazado la palabra clara de Dios, Dios dice, entonces le voy a hablar en señales, le voy a dar en parábolas, para que solamente los que realmente tienen fe van a entender. Porque para los otros les espera el juicio, porque han rechazado la palabra. Lo vemos en la vida de Isaías. Dios quiere que el pueblo regrese. Y ha hablado claro, pero como tienen corazones endurecidos, Dios dice, Isaías, te voy a mandar y tú vas a hablar a gente, al rey Acaz en particular. Y sabes, él ya tiene tapados los ojos, tiene cubiertos los oídos, ¿verdad? Tiene un velo en su entendimiento. Entonces tú vas a hablar con parábolas, con señales, para que no puede comprender, porque no quiere comprender. Pero el remanente, los fieles a mí, van a entender. Como los discípulos, como la gente que venían a Jesús con corazones abiertos, podrían recibir la palabra. Siempre me impresiona que como podemos estar aquí en un domingo y ver la gran diferencia en cómo responde personas. Puedo estar y oír un predicador y que la traza bien la palabra y salgo ahí, algunos hermanos me vienen y me dicen, wow, qué poderosa palabra de Dios, Dios me habló, wow, qué impresionante, wow. Y son eléctricos, ¿verdad? Y entran otros y están, ¿dónde vamos a comer? Oh, ya es tiempo de terminar. Y uno dice, ¿cómo puede ser tan diferente entre estos dos recepciones? Y mucho, hermano, tiene que ver con nuestro corazón. Yo he estado allí, cansado, y vengo a la iglesia solo para cumplir, ¿verdad? Solo para que el pastor no me llame después del servicio. Solo para que mi supervisor y mi líder de célula mire que estoy aquí. Pero cuando llegamos ahí a la célula y comenzamos a trazar la cosa, yo no sé, ni puse atención, ni leí el capítulo, no me interesa. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que vas a recibir? Nada. Porque aunque escuchas, no oyes. Aunque leas, no entiendas. Y nunca llega al corazón para hacer el cambio. ¿Verdad? Por eso, hermanos, tenemos que venir con anticipación a la palabra. Aunque no la entendemos, tenemos el Espíritu Santo.
Tenemos el Espíritu Santo que nos puede guiar y orientar. Porque esto de verdad es de la palabra de Dios realmente cambia el corazón. Cambia el corazón. Pero vamos a ver, ¿cuál es el señal? Dice en el verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. ¡Wow! Señal. Muchos de ustedes me imagino dicen, yo conozco ese verso. Eso le leemos cada Navidad, ¿verdad? Cada 25 de diciembre. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Cómo se llama el niño? Jesús, ¿verdad? Come on, eso sí es, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, que aquí lo que la Biblia nos dice, especialmente en Mateo, ¿verdad? Recordamos donde ahí el mismo escritor de Mateo nos cuenta, ¿verdad? En Mateo 1, 20 a 23, que un ángel le apareció en los sueños a José, ¿verdad? Interesante cómo lo llama, Josué, hijo de David. Now, para que ustedes que no sepan, si lean antes, dan la genealogía de José. Y cuando dice el papá de José, no es David, su nombre es Jacob. Pero ¿por qué lo llama aquí? Hijo de David. El ángel dice, José, hijo de David. ¿Recuerda el pacto de David? Línea de David viene, la casa de David. El ángel mira que José viene de descendencia de David. Algo impresionante está pasando. Entonces, lo que pasa, él sigue y dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra vez, los nombres tienen significado. Jesús, Yahweh salva, ¿verdad? O Jehová salva, es Yeshua, ¿verdad? Yeshua. Entonces lo que vemos aquí es que se va a llamar Jesús, pero eso no cuadra con la profecía. Dice que se va a llamar Emmanuel. ¿Por qué lo llamó Jesús? Pero aquí, en el otro verso, en verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Algo que tenemos que tener cuidado es, a veces las profecías no se cumplan exactamente como pensamos. Jesús no fue llamado Emmanuel. Ahora estaríamos cantado al nombre de Emmanuel, al nombre de Emmanuel. ¿Y Jesús quién? Eso es mi tío, mi primo, es otro nombre. No, su nombre es Jesús. Pero dice, pero entonces se mintió. No, porque en la Biblia cuando vemos a profecías así, dan tipos, son señales, son símbolos, ¿verdad? Entonces Mateo mira en el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de esa profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque todo vuelve al pacto con David. Hijo, José, hijo de David, ¿verdad? Está naciendo y nota lo que dice, que lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Está hablando de la simiente santa, la simiente santa que es de Dios. Todo esto cuadra, hermanos. Estamos hablando de un remanente fiel al Señor en los tiempos de Isaías. Estamos viendo el cumplimiento final en el nacimiento de Jesús, que es Dios y hombre, de línea de David. El rey nació. Son cosas profundas, hermanas. Son cosas que son misteriosas, ¿verdad? Pero la Biblia nos está dando la línea. Pero no queremos solo terminar ahí, porque si volvemos al capítulo 14, hay algunas cosas que no cuadran.
Dice la virgen concebirá, dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel. Pero allí, ¿qué significa? Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo, escoger lo bueno. Cuajada y miel, Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo, escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyo dos reyes tú temes. Lo que miremos es que, bueno, esto es 700 años antes de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que está poniendo un tiempo cuando va a ser destruido Siria y el reino del norte de Israel, y hablar de un niño no tiene para ahí? Porque cuando pensamos blanco y negro y buscamos algo literal, perdemos algo. ¿Esto es literal? No, es una señal. Señal son simbólicos. Tenemos que ver cuál es el simbolismo. Y cuando nosotros comenzamos a ver ahí, vemos algo muy interesante. En la Biblia, en Apocalipsis, tenemos otra señal. Habla de una mujer con una corona, una diadema de 12 estrellas. Y tenemos un dragón. Y ella está embarazada y da a luz. Now, ¿realmente va a haber una mujer embarazada en la luna? Con un dragón siguiéndola en la... No. Son símbolos, son señales, ¿verdad? La mujer, sabemos que en la Biblia representa a Israel, a Judá, al remanente. El niño que da a luz, Jesús. El dragón, el enemigo que quiere destruir al pueblo de Dios. Vemos esto en Apocalipsis, pero volvemos a señal en Isaías. Cuando hablamos de una virgen, ¿cuál es el señal? ¿Qué está apuntando? Y si nosotros hemos estado poniendo atención, ¿quién es la hija de Sión? ¿Recuerda cuando hablamos de eso? Dice, oh hija de Sión. ¿Era una mujer? No, era un simbolismo para la gente de Jerusalén, el pueblo. Es la gente de Judá y Jerusalén con su fiel a Dios. Y dice que la virgen, la hija de Sión, dará a luz a un hijo. Si nosotros hemos estado poniendo atención, ¿quién es el hijo? El remanente fiel al Señor. Vemos su cumplimiento, como yo les he dicho, desde que Ser Jasub, el hijo de Isaías, viene, un remanente volverá. La promesa, si no crees y pares en tu fe en el Señor, serás como los demás, pero siempre se queda un remanente, ¿verdad? Entonces cuando Acaz rechaza el señal y el apoyo del Señor, el Señor da un señal. El pueblo de Judá y Jerusalén dará a luz a un remanente de la casa de David. Una familia, personas fieles al Señor que viene del linaje de David. Y ese linaje Dios lo va a proteger. Aunque viene el juicio, y vamos a leer de eso, aunque viene el juicio y Jerusalén queda destruido, aunque el templo se lo van a tumbar, ¿verdad? Y aunque toda la gente lo llevan a Babilonia, por todas las naciones del mundo, se queda el tronco, la simiente santa, el remanente de los. Y esto es el simbolismo, esto es el señal. Entonces cuando habla de que comerá cuajada y miel hasta que lo sepa suficiente está hablando del crecimiento en términos de un niño. Porque nosotros sabemos que aquí si trazamos ahí, habla de un niño que llega a cierta edad, conoce lo bueno y lo malo. Estamos hablando de unos 15 años en terminología de ellos, tal vez un poquito menos, un adolescente. Y es cierto que en menos de 15 años el norte en Israel y Aram van a estar destruidos. Incluso Asiria, ¿sabe lo que va a hacer? Va a sacar toda la gente de Israel y lo va a destruir por todo el imperio de Asiria. No va a quedar ni un israelito en el reino del norte de Israel, ¿verdad? Y va a traer gente de otras naciones y depositarlos ahí para vivir ahí. Por eso tenemos los samaritanos,
¿verdad? La descendencia de esas otras naciones, no judíos, que vinieron a vivir en Israel. Pero Dios dice, pero yo voy a proteger a Judá, a la casa de David. Yo los voy a proteger porque yo soy fiel a mis pactos. Yo voy a cumplir mis promesas, pero no con Israel, porque me rechazaron y están destruidos. De lo que nosotros sabemos, esos 10 tribus ya se perdieron. No en su totalidad, hay algunos que vivieron en Judá y tal vez fueron al exilio, pero hablando en términos de familia, estos 2 tribus fueron rechazados por Dios. El único tribu que se quedó era Judá, era la casa de David. Ellos se quedaron, y es porque Dios estaba llevando esa línea, ese linaje, descendiente a descendiente, porque a través de él iba a venir el Mesías. Es impresionante, porque Dios no trabaja de un año al otro, es siglo tras siglo, milenio tras milenio, Dios tiene su plan. Leímos en Isaías 6, la simiente santa. Entonces Dios, la hija, la gente de Jerusalén y Judá va a tener ese remanente que va a mantener fiel, y Dios va a cumplir sus pactos con Abraham, con Israel y con David. Entonces, llegamos al verso 17, casi terminamos. ¿Todavía están conmigo? Dice, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, el rey de Asiria. Como Acaz ha rechazado toda ayuda del Señor, hemos visto el señal, solo un remanente va a sobrevivir, y ahora juicio viene sobre ti. Dice, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, ¿verdad? Días como nunca han venido desde el día de que Efraín o Israel se apartó de Judá, viene el rey de Asiria. Y esto está hablando, ¿verdad?, de la invasión, porque Asiria va a venir. Lo que pasa es que Acaz manda esa delegación con todo el oro y la plata diciendo, ayúdenos, ayúdenos, Israel nos quiere matar, ¿verdad? Siria, Aram quiere venir y matar. Entonces vino el rey de Asiria, ¿verdad? Después, pero no haciendo como él quería. Él entró y demandaba más oro y más plata. Venía y destruía mucho de todo el área de Judá. Vamos a leer de eso más luego, ¿verdad? Pero una de las cosas que Dios usa es el rey de Asiria. Y solo quiero tomar un tiempo para hablar del ejército de los asirios, porque en todo el tiempo nunca había habido un ejército como los de Asiria. Lo digo eso porque en el Mediterráneo, en esas áreas ahí donde estaba Israel, lo que normalmente pasaba fue eso. El rey llamaba a sus soldados. ¿Quiénes eran sus soldados? Campesinos. Eran campesinos. Entonces ellos hacían sus siembras, ¿verdad? En la primavera, ahí plantaba todos los campos, hacía la siembra ahí en los campos, y después venía el rey y decía, en marcha, vámonos. Entonces salió todos los hombres campesinos, le dieron espadas y todo, y fueron a la guerra, pero solo podían trabajar unos cuantos meses, porque después venía la cosecha, y los soldados regresaban para entonces hacer la cosecha. Lo que la Biblia habla es que había un tiempo de guerra cada año, y era ese tiempo entre la siembra y la cosecha donde los hombres fueron. Varios reyes tenían soldados profesionales, pero eran su guardaespaldas o se mantuvieron ahí en la capital con ciertas cosas, y era muy limitado. El gran número de soldados de cualquier imperio de ese entonces eran campesinos, nada más, ¿verdad? Números es lo que usaba. Pero con el rey de Asiria, en particular Tiglat-Pileser III, él dijo, ya no, yo quiero un ejército formal. Entonces lo que él hizo es que agarró cientos de miles de hombres y los entrenó como soldados profesionales. Y usaba la gente donde él atacaba, los traía
para cuidar de las siembras y las cosechas. En lugar, y esto es lo que pasó, oiga lo que pasa. Recuerda cuando hablamos de cómo Aram y Israel invadieron, pero no lograron tomar Jerusalén. Mataron toda esa gente, pero no tomaron Jerusalén. Es por ese mismo, vinieron por unos meses. Destruyeron todo alrededor de Jerusalén en el norte de Judá, llevando cautivos, matando a soldados, pero no podrían entrar en los muros, en las murallas de Jerusalén, porque no hubo tiempo. Pero eso no pasaba con los asirios. El ejército de los asirios venía a una ciudad, hicieron sitio, ¿verdad? En contra de un asedio. Y ahí se quedaron por años. Porque no tuvieron que regresar a sus cosechas. No tuvieron que regresar para nada. Tenía una línea de comunicación y de provisiones que venía continuamente para el ejército. Y por eso eran uno de los más veloces, ejércitos más veloces de entrar y conquistar que había existido en ese tiempo. Ellos incluso, para que ustedes conozcan, antes de Babilonia, ellos dominaban Babilonia. Lo conquistaron varias veces. Pusieron sus propios reyes ahí antes de que llegamos a Babilonia, que finalmente sube a ser un imperio propio. Era Asiria que controlaba todo el Medio Oriente. No solo eso, ellos eran conocidos por ser una de las gente más crueles en la guerra que había existido. Ellos incluso creen que fueron los primeros de usarlo de los empalamientos. Es decir, colocaron una lanza ahí y pusieron los cuerpos debajo de las costillas, colgando los cuerpos enfrente de una ciudad. Todos los cadáveres lo pusieron ahí enfrente. Imagínense, miles de soldados. ¿Y para qué? Para atemorizar a la gente. Entrar y salir de la ciudad, vieron todo el masacre que habían cometido. Porque esos empalamientos también eran conocidos por los despejamientos, no puedo decir. Básicamente tomaron a sus cautivos y cortaron tiras de piel mientras que estaban vivos. Cortaron en tiras su piel y después lo colgaron enfrente de las murallas de la ciudad para mantener a la población atemorizada. Es que la gente por eso tenía tanto miedo cuando venían los asirios. Eran conocidos por matar hombre, mujer, niño, no importaba. Entonces hay récords que hablan de cuando mataron a mujeres embarazadas, cortaron el estómago, sacaron los niños y los aplastaban en los pisos. Eran terroristas antes de que habían algo así. Y fueron ellos que inventaron la crucifixión. Ellos eran los primeros de hacer la crucifixión. Los romanos toman mucho de ellos. Los babilonios, los medes y los persas toman todo lo que ellos conocen porque fueron los primeros de tener un ejército profesional todo el tiempo y de ser tan cruel que mataba a la gente. También era muy común de llevar a poblaciones enteras de una nación y ponerlos por todo su imperio para que nunca podrían levantar en contra de ello. Impresionante, ¿verdad? Mire cómo Isaías describe, porque Asiria viene. Y él dice, y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto, y la abeja que está en la tierra de Asiria. Y todas estas vendrán y se posarán en los precipicios y en las barrancas, en las hendiduras de las peñas y en todos los espinos y en todos los abrevaderos. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que para Dios, mira, estos ejércitos, ese rey piensa, nosotros conquistamos a estas poblaciones pequeñas. Pero como vimos en Isaías, Dios está sentado en el trono. Y al imperio más fuerte en todo el mundo, Dios solo hace y viene corriendo. Con un silbido y vienen todo el ejército. Como son moscas y abejas, porque Dios controla todos los ejércitos de la tierra. Ellos se creen que tienen control, que ellos están haciendo lo que quieren, pero cuando Dios los llama a la guerra, tienen que venir. Y esto es lo que Él está diciendo.
Mira, ellos no vienen porque es algo interesante y puedo salir de un montón de cosas, pero ¿sabe lo que Acaz hizo? Cuando el rey de Asiria primero vino a Siria y a Damasco y lo destruyó y mató a Resín, él fue con una delegación ahí para recibirlo en Damasco. Y él fue tan impresionado que Aram había conquistado a ellos y a Siria, que él tomó los altares y los dioses que ellos tenían y los llevaba a Israel, porque decía, estos tienen poder porque nos conquistaron. Entonces lo puso en cada esquina de Jerusalén. Dice que cerraron las puertas del templo y mandaban a los sacerdotes a hacer los sacrificios en esos altares de Asiria y de Aram. Así fue tan impresionado el rey Acaz, un idólatra, ¿verdad? Pero también un cobarde, porque él conocía el poder que esto tenía. Isaías dice, vienen para ti, Acaz, vienen para ti. Los últimos versos para hoy dice, en el verso 19, en aquel día, con navaja alquilada en las regiones más allá del Eufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará a Israel la cabeza y el pelo de las piernas y también la quitará la barba. Otra metáforas, ¿verdad? Está hablando del ejército de los asirios que va a entrar, invadir y destruir a Judá también. Pero lo pinta, ¿verdad? Como un barbero ahí raspando, ¿verdad? La cabeza, quitando, haciendo la calva, dejando calva. Y esto es lo que Dios está diciendo. Voy a quitar de Judea, de Jerusalén, toda la gente y toda la tierra. Lo voy a dejar sin nada. Incluso el resto de los versos que no vamos a leer, esto es lo que dice. Voy a dejar la tierra sin nada. Solo zarzas y espinos va a quedar. Porque no va a quedar ninguna otra persona. Me recuerda que todo esto son señales y todo dependía en la decisión de Acaz. Lamentablemente Acaz tomó la decisión de ir a Siria. Y por eso llevó a toda la nación de Judea, Jerusalén, bajo juicio. Bajo juicio. Porque cuando vino el rey de Asiria, invadió ahí también. Y mataron a la gente. Pero Dios es fiel. Se quedó el remanente. Y por eso podemos leer en Mateo, José, hijo de David. Podemos ver, nosotros nos aburramos cuando llegamos ahí a los evangelios y tienen las genealogías. José se dio luz a de un montón de nombres. Para nosotros son nombres únicamente, pero para Dios son el linaje del pacto, de la fidelidad de Dios. El linaje lo protegió, lo cuidó, ¿verdad? La simiente santa, Dios lo cuidó porque Él es fiel. ¿Y qué hizo? Por medio de Jesucristo se brotó de nuevo el árbol de Israel. En Jesucristo vemos cumplido las promesas de Abraham. Vemos cumplido la ley de Sinaí. Vemos el cumplimiento del pacto con David, el rey eterno, con un reino eterno. Y es allí nosotros donde nosotros pertenecemos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hemos sido injertados en el árbol que es Jesús. Casa de David, del linaje, de la simiente santa. Él es el Mesías para los judíos, ¿verdad? Pero también para todo aquel que cree. Por eso la Biblia dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Tenemos esa gran esperanza, aunque no somos judíos, aunque no pertenecemos al linaje de ellos, ahora somos hijos de Dios a causa del sacrificio de Jesús y porque Dios abrió las puertas que todos que tienen fe en Jesús pueden ser adoptados en la familia. Amén.